Hola, 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 mis apasionados del amor y los dramas turcos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de maravilla y listos para sumergirse en un universo de emociones intensas, miradas que lo dicen todo y sobre todo, el amor que traspasa la pantalla. Porque hoy, mis queridos amigos, vamos a explorar juntos una de las parejas más icónicas, más queridas y sin duda, más apasionadas de la televisión turca, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, así es. Prepárense para un viaje a través de los momentos más únicos, los instantes más memorables y por supuesto, el amor más apasionado que pudimos presenciar en la exitosísima serie Kara Sevda. Vamos a revivir esos momentos que nos hicieron suspirar, llorar, reír y, en general, sentir cada fibra de nuestro ser. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura llena de romance y drama, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si ya nos siguen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad de amantes de las series turcas. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchísimo contenido preparado para ustedes, análisis de series, chismes de celebridades, traducciones de entrevistas exclusivas y por supuesto, mucho, mucho amor turco. Así que, ¿qué esperan? Únanse a la familia. Ahora sí, con esto dicho, vamos a hablar de Burak y Neslihan. O mejor dicho, de Kemal y Nihan, esos personajes que nos robaron el corazón y nos demostraron que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso el destino más cruel. Recordemos la primera vez que sus miradas se cruzaron. Ese flechazo instantáneo, esa conexión palpable que se sentía a través de la pantalla. Él, un joven ingeniero de minas, humilde pero con una ambición inquebrantable y un corazón de oro. Ella, una chica de la alta sociedad, atrapada en un mundo de apariencias y obligaciones, pero con un alma libre y un espíritu rebelde. Desde el primer momento supimos que su amor no iba a ser fácil. La diferencia de clases, las presiones familiares y sobre todo, la maldad implacable de Emir Kozcuoglu, el villano que se interpondría constantemente en su camino, serían obstáculos casi insuperables. Emir, con su mirada penetrante y su sonrisa maquiavélica, personificaba la crueldad calculada y la obsesión enfermiza. Era el arquetipo del hombre poderoso que no acepta un no por respuesta, dispuesto a manipular y destruir para conseguir lo que quiere. Pero Kemal y Nihan no se rindieron. Lucharon con uñas y dientes por su amor, demostrando una lealtad y una pasión que nos dejaron sin aliento. Cada encuentro, cada beso robado, cada abrazo furtivo era una explosión de emociones que nos llegaba directo al corazón. Eran momentos de escape, de rebeldía contra un destino que parecía escrito en piedra. Cada palabra susurrada, cada caricia a escondidas, era un grito de libertad, una declaración de guerra contra la opresión. Y es que la química entre Burak y Neslihan era innegable. Se podía sentir la conexión genuina entre ellos, la forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, era todo tan real, tan intenso, que nos hacía creer en el amor verdadero, en el amor que lo puede todo. No era solo la belleza física lo que los hacía brillar, sino la profundidad de la conexión emocional que transmitían. Sus miradas contaban historias, sus silencios eran más elocuentes que 1000 palabras. Lograron crear una pareja en la que el público se veía reflejado, una pareja que luchaba contra las adversidades y que se mantenía unida por el poder del amor. Pensemos en la escena del faro. Esa noche mágica en la que Kemal y Nihan se reencontraron después de 5 largos años de separación. La lluvia torrencial, el viento furioso y sobre todo, la mirada desesperada de ambos. Era un torbellino de emociones que nos dejó sin palabras. Verlos finalmente juntos abrazándose bajo la lluvia, fue uno de los momentos más icónicos y románticos de toda la serie. La lluvia, lejos de ser una molestia, se convirtió en un elemento purificador, lavando el dolor y la amargura del pasado, permitiendo que renaciera la esperanza. La desesperación en sus miradas era un espejo del sufrimiento que habían soportado durante esos 5 largos años, la agonía de la separación y la incertidumbre del futuro. ¿O qué tal la escena del baile en la terraza? En la toma entre sus brazos, la música suave comienza a sonar y sus ojos se conectan en una danza silenciosa, llena de promesas y anhelos. En ese momento el mundo desaparece y solo existen ellos dos, unidos por un amor que trasciende el tiempo y el espacio. La terraza, un espacio íntimo y reservado, se convierte en un santuario donde pueden ser ellos mismos, lejos de las miradas inquisidoras y las presiones externas.
La música suave y melancólica acompaña sus movimientos, creando una atmósfera mágica y romántica. En ese instante el tiempo se detiene y solo existe la conexión profunda que los une, un amor que desafía las barreras sociales y las intrigas familiares. Pero no todo fue romance y felicidad. También hubo momentos de dolor, de desesperación, de sacrificio. Recordemos la escena en la que Nian se ve obligada a casarse con Emir para salvar a su hermano. El rostro de Kemal al enterarse de la noticia es desgarrador. La impotencia, la rabia, la tristeza, todo se refleja en sus ojos. Y la angustia de Nian atrapada en un matrimonio sin amor, es aún más profunda. La boda de Nian con Emir fue un golpe bajo para Kemal, una traición que le dejó una cicatriz imborrable en el corazón. Ver a la mujer que ama unirse en matrimonio con su enemigo fue una tortura inimaginable, una puñalada directa al alma. Nian, por su parte, se sentía como un pájaro enjaulado, obligada a vivir una vida que no deseaba, sacrificando su felicidad por el bienestar de su familia. A pesar de todo, su amor nunca murió. Se mantuvo vivo en cada mirada, en cada recuerdo, en cada palabra no dicha. Sabían que estaban destinados a estar juntos, que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. La llama del amor entre Kemal y Nian nunca se apagó, ni siquiera en los momentos más oscuros. Se alimentaba de los recuerdos compartidos, de las promesas susurradas, de las miradas furtivas que se cruzaban en medio del caos. Era un amor secreto, clandestino, pero no por ello menos intenso y apasionado. Se aferraban a la esperanza de que algún día podrían estar juntos, libres de las cadenas que los ataban. Y es precisamente esa fuerza, esa perseverancia, esa pasión desbordante lo que hace que el amor de Kemal y Nian sea tan especial, tan único, tan inolvidable. Nos enseñaron que el amor verdadero no es fácil, que requiere sacrificio, compromiso y mucha valentía. Pero que al final, vale la pena luchar por él. El amor de Kemal y Nian es un ejemplo de cómo el amor puede superar las barreras sociales, las presiones familiares y las intrigas políticas. Nos mostraron que el amor verdadero es un acto de valentía, una decisión consciente de luchar por la felicidad, a pesar de los obstáculos que se presenten en el camino. Porque el amor, mis queridos amigos, es lo que le da sentido a nuestra vida. Es lo que nos impulsa a seguir adelante, a superar los obstáculos y a alcanzar nuestros sueños. Y el amor de Kemal y Nian es un ejemplo perfecto de ello. El amor es el motor que impulsa nuestras vidas, la fuerza que nos permite superar las dificultades y alcanzar nuestras metas. El amor nos da esperanza, nos da alegría, nos da un propósito. Y el amor de Kemal y Nian es un recordatorio de que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Ahora, antes de que terminemos, quiero recordarles otro momento clave, cuando Kemal descubre la verdad sobre Deniz, la hija de Nian. La emoción en sus ojos al verla, al saber que es su hija, ese momento fue simplemente mágico. Verlos formar una familia, aunque sea por un breve instante, fue un regalo para todos los que seguimos su historia. El descubrimiento de la paternidad fue un punto de inflexión en la vida de Kemal, un momento de alegría y realización que le dio un nuevo propósito. Ver a Deniz, su hija, le llenó el corazón de amor y le dio la fuerza para seguir luchando contra la adversidad. Aunque fuera por un breve instante, pudo experimentar la felicidad de formar una familia con la mujer que amaba, un sueño que parecía inalcanzable. Y claro, no podemos olvidar el final. Un final trágico, sí, pero también un final lleno de amor y sacrificio. Kemal dando su vida para salvar a Nian y a su hija, demostrando una vez más la profundidad de su amor. Un amor eterno, un amor que trasciende la muerte. El final de Karasevda fue agridulce, un final que nos dejó con el corazón roto pero también con la certeza de que el amor de Kemal y Nian era eterno. Kemal sacrificó su vida para proteger a Nian y a su hija, en acto de amor supremo que demostró la profundidad de sus sentimientos. Su amor trascendió la muerte, dejando un legado de pasión, lealtad y sacrificio. Pero más allá del trágico final, Karasevda nos dejó una profunda reflexión sobre el poder del amor, la importancia de la familia y la lucha contra la injusticia. Nos mostró que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la muerte. Nos enseñó que la familia es el pilar fundamental de nuestras vidas, el refugio donde encontramos consuelo y apoyo. Y nos inspiró a luchar contra la injusticia, a defender nuestros derechos y a no rendirnos ante la adversidad. La serie en su conjunto fue una obra maestra de la televisión turca, un drama que nos mantuvo enganchados desde el primer capítulo hasta el último.
La trama, llena de giros inesperados y momentos emocionantes, nos mantuvo al borde del asiento. Los personajes complejos y bien desarrollados nos hicieron reír, llorar y sufrir con ellos. Y la química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül fue simplemente inigualable, un factor clave para el éxito de la serie. Kara Sevda trascendió las fronteras de Turquía, conquistando a audiencias de todo el mundo. Su éxito se debió a la universalidad de sus temas, el amor, la familia, la ambición, la venganza. Temas que resuenan en todas las culturas y que nos hacen reflexionar sobre la condición humana. La serie también se destacó por su alta calidad de producción, su cuidada dirección y su excelente banda sonora. Todos estos elementos contribuyeron a crear una experiencia televisiva inolvidable. En resumen, mis queridos amigos, el amor de Burak y Neslihan en Kara Sevda fue un amor que nos marcó a todos. Un amor apasionado, un amor verdadero, un amor eterno. Un amor que nos enseñó que vale la pena luchar por lo que creemos, que vale la pena amar con todo nuestro corazón, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Un amor que nos inspiró a soñar, a creer en la magia y a no rendirnos ante la adversidad. Un amor que permanecerá grabado en nuestra memoria para siempre. Espero que hayan disfrutado este viaje a través de los momentos más únicos y el amor más apasionado de Kemal y Nihan. Fue un placer revivir juntos esta historia que nos robó el corazón. Ahora, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Cuál fue su momento favorito de Kemal y Nihan? ¿Qué les pareció el final de la serie? ¿Qué otras parejas de dramas turcos les gustaría que analizáramos? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo con más amor, más drama y más series turcas. Hasta la próxima. Y no olviden, mis queridos amigos, que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Así que amen intensamente, luchen por sus sueños y nunca se rindan. Adiós.